Felicidades, papás. El día de ayer tuvimos un súper tiempo juntos. La verdad que fue un tiempo de mucha alegría, de mucho compartir juntos. Felicidades a todos los papás. Y antes de poder comenzar precisamente con este mensaje del día de hoy, yo quisiera que nos tomáramos, aquí en Gran Comisión tenemos en alta estima y en un nivel muy alto el rol que cada uno de ustedes padres desempeña dentro de su hogar. Así que yo quisiera de una manera especial reconocer esa labor y ese trabajo arduo que muchas veces muchos de ustedes llevan a cabo día con día, semana con semana. Papás, sabemos cuánto ustedes son un rol central dentro del hogar, dentro de la familia. Ustedes han sido una parte instrumental en guiar a sus familias hacia lo que son hoy en día y lo que pueden llegar a ser. Y yo quisiera que pudiéramos, al estilo Gran Comisión, de una manera muy calurosa, de una manera muy fraternal, quisiera pedirle a todos los papás que están aquí que se puedan poner de pie, por favor, en este momento. Pónganse de pie. Si nos está sintonizando y viendo, quisiéramos que nos acompañaras, si tú eres un papá, a decirles que ustedes son importantes, que los queremos, los apreciamos, valoramos ese trabajo arduo que ustedes realizan y quisiéramos darles un fuerte aplauso, fuerte aplauso. Muchas veces olvidamos la presión que hay sobre nuestros hombros. Nos olvidamos que no fuimos a la universidad para una clase de cómo ser papás. Nos olvidamos que muchas veces tuvimos que ir aprendiendo en el camino, pero queremos decirles, apreciamos lo que ustedes hacen. Que Dios los bendiga. Y quisiera, antes de que se pudieran sentar, tomarme un tiempo para orar por cada uno de ustedes. Señor, te queremos agradecer enormemente por este privilegio que nos has dado de ser padres, de ser papás. Señor, no es una labor minúscula, no es una labor insignificante. De hecho, todo lo contrario, Padre. Tú eres nuestro Padre Celestial, tú eres ese papá perfecto que nos ama incondicionalmente, que nos guía, que nos apoya, que nos instruye. Señor, yo te quiero pedir que cada uno de los hombres que está en este momento parado, que nos está sintonizando y que tiene ese privilegio de ser llamado papá, que tú nos puedas dar ánimo, que nos puedas dar energía, fuerza, determinación para cumplir nuestro papel, no como el mundo lo espera, Señor, sino como tú lo esperas, que podamos ser líderes que sirven en nuestro hogar, que podamos ser padres presentes en la crianza de nuestros hijos, que podamos saber el estado espiritual y emocional de cada uno de ellos. Señor, yo te pido que puedas inspirar a estos hombres a llevar nuevas generaciones a este planeta, que puedan brillar con tu luz. Y si son abuelos, Señor, que sea esa una doble bendición la que ellos tienen y ese doble privilegio. Gracias por la vida de cada uno de ellos, bendícelos y que todo esto pueda ser para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo. Amén. Un fuerte aplauso para todos ellos. Muy bien, nos encontramos en una serie, esta es la tercera parte de nuestra serie, Unos a Otros. Hemos estado hablando por estos últimos semanas cómo la Biblia tiene mucho que decir con respecto a la relación que debemos tener unos con otros. De hecho, si esta es tu primer mensaje de la serie, te quiero animar a que puedas ir a nuestra aplicación, que puedas visitar nuestro canal de YouTube y que puedas descubrir lo maravilloso que han sido los mensajes anteriores para que puedas ver todo desde una panorámica un poquito más amplia. El día de hoy vamos a concentrarnos en el tema de cómo podemos convertirnos en personas que edifiquen la vida de otros, que animen la vida de otros. ¿Sabías que en el Nuevo Testamento la referencia unos a otros está escrita 59 veces? En 59 ocasiones hay una referencia a perdónense unos a otros, ámense unos a otros, sopórtense unos a otros. Es un poquito más difícil. Dice también que podamos servirnos, llevar las cargas unos de otros, aceptarnos unos a otros. Así que hay mucho
que Jesús verdaderamente quiere decirnos en nuestras vidas acerca de nuestra relación con otras personas y especialmente aquellos que están cerca de ti, especialmente aquellos que de alguna forma u otra forman parte de tu vida diaria, forman parte de tu trabajar diario y sobre todo de tu familia. Así que hoy vamos a hablar acerca de este rol importante que tenemos de edificarnos y animarnos unos a otros. Y la verdad es que este tema es muy importante hoy en día. Te quiero decir la simple y sencilla razón. Porque vivimos en un mundo fragmentado. Vivimos en un mundo que muchas veces está despedazándose. Quiero hacer un ejercicio contigo. Yo te quiero animar a que pienses en personas a tu alrededor en este momento. ¿Conoces a alguien que está atravesando problemas de salud? Sí, probablemente alguien. ¿Conoces a alguien que está atravesando rollos relacionales, problemas familiares? ¿Conoces a alguien que está atravesando por un momento difícil en la parte financiera? Probablemente tuviste una o más personas en cada una de las categorías, y esto nos lleva a una necesidad importante que necesitamos entonces brindarle alivio, brindarle ayuda, brindarle un confort a cada una de estas personas que están ahí a nuestro alrededor. Dios te ha permitido estar en medio de esa familia, en medio de ese trabajo, porque sabe que tú puedes ser luz en medio de ellos y puedes ser una tremenda bendición. Así que hoy queremos hablar acerca de esto importante. Ahora bien, vamos a comenzar con un mandamiento muy claro. ¿Por qué es importante que nosotros hagamos esto? Porque nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús, a quien seguimos, nos ha dicho que lo hagamos. Fíjate lo que dice Hebreos 10:24. El escritor de Hebreos dice lo siguiente: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Cuando yo leo este mandamiento, me doy cuenta que no es algo opcional para mí. No me está preguntando, Isaac, si quieres, si sientes ganas, si tienes tiempo, veías esto. Al contrario, veo una intencionalidad muy importante que Dios quiera que yo imprima a este mandamiento. Quiere que yo sea muy proactivo en pensar en maneras de estimularnos unos a otros hacia el propósito para el cual Dios nos ha creado. Entonces, puede ser que tú estés aquí el día de hoy y que Dios haya estado hablándote a tu corazón por algún tiempo. Probablemente tienes 3 meses, 6 meses o algún tiempo de estar viniendo a Gran Comisión, y muchas veces la pregunta que surge es: ¿pero qué de aquellos que están a mi alrededor? ¿Qué pasa con mi papá, que todavía parece algo hostil a las cosas de Dios? ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Cómo puedo contribuir a su fe? ¿Cómo puedo acercarlo más a Dios? Y de eso es lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Ahora bien, para poder guiar nuestra conversación, yo quisiera que pudiéramos concentrarnos en un personaje que los escritores del Nuevo Testamento documentaron muy bien. Es un seguidor de Jesús, del tiempo de Jesús. Es más, el contexto para que nos podamos ubicar: Jesucristo ha sido crucificado, ha resucitado, se ha aparecido a una gran multitud de testigos. Jesús ha ascendido al cielo, y a partir de ese momento lo que sucede es que la fe cristiana empieza a explosionar como palomitas de maíz. Los seguidores de Jesús, los apóstoles, tienen mucho valor y empiezan a hablarle al mundo entero acerca de esa noticia maravillosa de la muerte y resurrección de Jesús, del perdón de pecados en Jesús. Y esto empieza a expandirse por todas partes, no solamente en el mundo judío, que era donde originalmente nació, pero el mundo entero, como era el plan original de Dios. Así que en ese momento hay un lugar que se llama Antioquía de Siria. Es un lugar al norte de Jerusalén, al norte de Israel.
es un lugar donde por primera vez se les llama cristianos a los seguidores de Jesús. Toda esta bola de personas que seguían a Jesús, que se llamaban la iglesia, no se conocían como cristianos hasta en ese lugar en Antioquía de Siria, donde había una población judía muy grande, pero al mismo tiempo había muchas otras personas de otras nacionalidades. Así que lo interesante es que en este lugar hay una gran explosión del cristianismo. Las personas están compartiendo el evangelio, personas están entendiendo acerca de la salvación. Hay una iglesia que está naciendo y está comenzándose. Y entonces los apóstoles en Jerusalén reconocen la importancia de que ahora que el evangelio está llegando a personas que venían de origen griego, que eran romanos, que eran de diferentes partes del mundo, de otra cultura, reconocen la importancia de venir y guiar y ayudar a estos nuevos discípulos, a estos nuevos creyentes. Perdón. Así que ellos vienen y empiezan a buscar la manera de ayudarlos. Y entonces es donde sale un discípulo que se llama José. Este discípulo es escogido por los apóstoles y es enviado a este lugar, Antioquía de Siria, para poder ver qué es lo que está pasando, fortalecer el ánimo y ayudarles. Así que, fíjense qué es lo que sucede. Este discípulo se llamaba José, pero tenía un apodo. Los demás creyentes, las demás personas que estaban cerca de él, le habían puesto Bernabé. ¿Sabes qué es lo que significa el apodo Bernabé? Bernabé significa, y es lo que era la característica especial de este hombre, era una persona sumamente animante, edificante. Era alguien que contribuía a la formación espiritual de otros, al caminar, a que otras personas se pudieran acercar más a Dios, que pudieran considerar más el plan de Dios en sus vidas. Así que este hombre Bernabé es escogido por los apóstoles, era alguien excepcionalmente animante y se va a convertir, o quisiera invitarte a que pueda convertirse en un modelo para que nosotros sigamos en el área de animar, de edificar, de construir en la vida de los demás. Y entonces este Bernabé, que era un hombre especial, su apodo significa el consolador, el exhortador, el hijo de consolación, porque era alguien que todo mundo disfrutaba estar con él. Era de las personas que no era tóxica. Sí, tú sabes a qué me refiero cuando hablamos de las personas tóxicas, ¿verdad? Son las personas que, qué calor está haciendo, ya quiero que sea invierno, y en invierno, qué frío está haciendo, ya quisiera que fuera, o sea, nunca están contentas, ¿verdad? Oye, esta comida está como muy fría, ¿no? O no está muy agradable el aire acondicionado, ¿no? Y siempre hay algo que se está quejando. Cuando vienen otras personas y dicen, oye, mira qué padre lo que se logró hacer. Sí, pero les faltó un poquito de organización, ¿verdad? Y puede ser que tengan la verdad, puede ser que esté en lo cierto y puede ser que Dios le permita ver ciertas cosas. Pero muchas veces necesitamos personas que puedan ver lo bueno, reconocerlo y ayudar también en las cosas que hay que mejorar. Entonces, Bernabé era ciertamente una persona que veía lo mejor de los demás, que sacaba lo mejor de los demás, que se concentraba en ver lo positivo, lo potencial, lo que pudiera ser y no lo que era en ese momento. Y Bernabé entonces llega a este lugar y vamos a ver la narración del texto que nos dice qué fue lo que pasó, qué fue lo que Bernabé hizo al llegar a este lugar, Antioquía de Siria. Dice Hechos capítulo 11, versículos 23 y 25 al 25. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró. En primer lugar, cuando una persona animante, te alegras de ver lo que Dios está haciendo en la vida de otros. No te vuelves un experto crítico, sino una persona que se alegra. Y dice, animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer
fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Y un gran número de personas aceptó al Señor. Es increíble, Bernabé ve todo lo que está pasando, cómo la fe de aquellos hombres que habían llegado a este lugar se había expandido por toda la ciudad, y es una revolución lo que está ocurriendo. Y Bernabé se alegra, anima a ellos a seguir perseverando, a estar en la palabra, a servirse unos a otros, a cumplir el propósito de Dios. Y algo maravilloso. Ahora bien, si tú pones atención en la última parte de este verso, hay algo excepcional que Bernabé hizo, y eso tiene que ver con lo que caracterizaba precisamente a este hombre. Después partió Bernabé para Tarso. Este era otro lugar, otra ciudad, en busca de Saulo. Puede ser que tú digas, ¿y qué tiene eso de excepcional? ¿Qué tiene eso de impresionante? Probablemente necesitas entender quién era Saulo. Saulo era el hombre que se dedicaba a perseguir cristianos, que se dedicaba a probar la muerte de ellos. Es más, cuando toda esta persecución y todos estos cristianos empezaron a regarse por todas partes, fue a raíz de la muerte de Esteban. Esteban era un discípulo muy querido, y Saulo era quien estaba ahí aprobando o desaprobando la muerte de Esteban, que fue apedreado por su fe, por hablar abiertamente acerca de Jesús. Entonces, este Saulo era no cualquier persona, era un celoso fanático religioso, terrorista, que separaba familias. Se daba cuenta que había un hombre que era un líder en medio de la comunidad cristiana e iba tras él, lo buscaba, lo perseguía, lo llevaba a la cárcel. No le importaba separar a hijos de sus padres, no importaba separar a esposo de la esposa. Era un fanatismo religioso tan grande que lo llevó a buscar unas cartas de autorización por las autoridades de aquel tiempo, y se fue rumbo a Damasco, a otra ciudad, donde fue explícitamente con el propósito de encontrar a más de estos llamados cristianos, encarcelarlos y traerlos de vuelta a Jerusalén. Y cada uno de ellos representaba un premio para él, representaba un avance en su carrera y en su fanatismo religioso. ¿Te imaginas qué poderoso es cuando perdemos de vista la esencia del cristianismo y nos enfocamos en la religión? Podemos perder completamente de vista el propósito. Entonces, este era Pablo. Y lo impresionante entonces de Saulo y de Bernabé es que Bernabé se da cuenta que camino a Damasco, el mismo Señor Jesús se le aparece a Saulo. Y es aquel pasaje famoso donde dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y finalmente Saulo entiende que aquel a quien persiga, esas personas, son las personas por las que Cristo murió y resucitó. Y entonces el mismo Jesús resucitado que se presenta a Saulo se convierte en su Salvador y en su Señor, y empieza inmediatamente. Hizo un cambio de 180 grados, empieza inmediatamente a testificar acerca de la muerte y la resurrección de Jesús a todo el mundo. Ahora bien, quiero que te pongas un poquito en los zapatos de Saulo. Eres ahora un nuevo creyente. Has dejado una antigua manera de pensar, pero llegas a una ciudad, llegas a una sinagoga o llegas a un lugar donde hay una iglesia. ¿Sabes qué es lo que pasa? Todos se apartan de ti. Todos dicen: Él fue el que atacó a mi tío. Él fue el que separó a nuestra familia. Él fue el que encarceló a mi papá. Y las personas tenían una combinación de rabia, una combinación de temor hacia este terrorista. Y entendiblemente. Entonces,
Saulo se convierte en una persona cuyo pasado empieza a perseguirlo, cuyas acciones no lo dejan dormir, cuyo antiguo caminar le sigue muchas veces recordando día y tras noche lo que él había hecho. Pero hubo alguien que vio lo que estaba pasando, que vio no lo que Pablo había hecho, ni el dolor que había causado, sino que vio el plan maravilloso que Dios tenía para Pablo y lo reconoció y lo entendió y fue en búsqueda de él. Todos y cada uno de nosotros que estamos aquí presentes necesitamos un Bernabé en nuestra vida. ¿No crees tú? Necesitamos una persona que crea en nosotros. ¿A poco muchas veces no te han expresado o no nos hemos sentido como Isaac, que pueda llegar a convertirse en una persona que hable de Jesús? Les quiero contar un poquito acerca de mí. Cuando yo estaba en el colegio, yo tenía una compañera que era una hija de un pastor. Yo no era cristiano, yo no fui criado en un hogar cristiano, y unos compañeros y yo éramos los que nos encargábamos, obviamente, de ridiculizarla a ella. Cada vez que osaba la pobre muchacha compartir algo, hacer una mención de Dios en la clase, ¿quién creen que era de los primeros en venir y tirar un comentario sarcástico, una broma, una palabra hiriente? Éramos nosotros. Y si tú me hubieras conocido en ese momento, hubieras dicho, este chavito que va a llegar a ser un pastor. No, hombre, ni cómo pensarlo. Y puede ser que tú te hayas sentido de la misma forma. Puede ser que hay personas que ya te han marcado, que ya te han etiquetado, que ya te han categorizado de una forma, y tú sabes que es difícil cambiar esa manera de pensar. Pero Bernabé y los Bernabés en nuestras vidas son personas que se la juegan por otros, que van y creen a pesar de los enredos en los que puedan estar, a pesar de los líos en los que puedan estar, a pesar de lo oscuro que se pueda ver el panorama en muchas de nuestras situaciones diarias. Y este Bernabé viene e invita a Saulo y le dice: Saulo, tú vas a venir conmigo, yo te voy a ir a presentar donde los apóstoles, tú y yo vamos a hacer grandes cosas para Dios. Y lo abrazó y lo asimiló en la comunidad, y poco a poco el mundo cristiano empezó a abrazar a Pablo como un gran líder. Pero se requirió de un Bernabé que estuviera ahí, y ellos, de hecho, se reúnen por mucho tiempo en la iglesia de Antioquía. La iglesia empieza a crecer y los líderes de esa iglesia dicen: deberíamos de enviar a Pablo y a Bernabé para comenzar otras iglesias en otras partes del mundo, lo que hoy se conoce como Grecia, Turquía, Siria, Jordania. Todos estos lugares eran vírgenes en cuanto al evangelio. Así que estos hombres van y deciden emprender su primer viaje misionero. Ahora bien, ellos sabían que para poder lograrlo necesitaban conformar un equipo. Así que Bernabé, el consolador, el exhortador, el que cree en los demás, el que anima y edifica a los demás, pensó en su primo, que se llama Juan. Y Juan era un muchacho, nadie daba mucho por él en ese momento. Era un muchacho. Y le dice: Juan, tú vas a venir con nosotros. Y estás hablando de que una de las responsabilidades más grandes de la expansión de la plantación de iglesias de aquel tiempo fue dada a estos hombres, y dentro de ellos estaba Juan. Y entonces, a medida que empezaron a ir de un lugar a otro, se empezaron a dar cuenta que en muchos de los lugares había oposición. Había personas que se dedicaban a descreditar el mensaje de Pablo y de Bernabé, que se oponían a que el evangelio llegara a esos lugares, Éfeso y diferentes lugares que nosotros vemos hoy en día en el Nuevo Testamento. Y llega un momento en que la presión fue tan grande y fue tan importante que este muchacho dijo: yo de aquí me voy.
Aquí están amenazando de apedrear a estos hombres, aquí están amenazando de encarcelar, aquí casi apedrearon de hecho a Pablo en uno de los lugares, el próximo podría ser yo. Entonces Juan, este muchacho, decidió irse. De hecho, a él se le conoce como Juan Marcos, y vamos a ver por qué es importante esto que les estoy mencionando. Pero un tiempo después, ellos hacen una plantación por muchos lugares, regresan a su lugar de origen, van a contarles todo lo que ha sucedido a los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Santiago, y un tiempo después deciden regresar a todas estas iglesias para fortalecer la fe de todos ellos. ¿Y quién creen que propuso a Juan como acompañante una segunda vez? ¿Quién creen? Bernabé. ¿Y qué creen que respondió Pablo? Le dijo: ¿estás loco, Bernabé? ¿Cómo vamos a llevar a este muchacho que es un irresponsable, que nos dejó abandonados, que dejó tirado el trabajo que teníamos que hacer? Esto no es una cascarita para salirse en el medio tiempo para ir a tomar agua. Esto es un trabajo serio. Y fue tan grande el desacuerdo entre Pablo y Bernabé que ustedes saben qué fue lo que sucedió. Pablo decidió irse junto con otro hombre, Silas, y Bernabé se llevó a su primo Juan Marcos para que lo acompañara, y tomaron caminos diferentes. Y eso, cuando yo leía esa historia, siempre me intrigaba y siempre decía yo, pues obviamente, ¿quién creen ustedes que tuvo la razón en ese desacuerdo? Porque desde ese punto en adelante, Pablo empieza a ser documentado de que comenzó esto, que predicó acá, que en Atenas, en Roma, por acá, y todo el Nuevo Testamento está plagado de lo que Pablo hizo. ¿Y quién volvió a escuchar acerca de Bernabé? No se vuelve a escuchar de él. Entonces, por mucho tiempo pensé que quien tenía la razón en esa situación era Pablo, que quizás lo que Juan Marcos necesitaba era mano firme, mano dura, alguien que le pusiera un poquito de presión y que le estableciera límites a Juan Marcos. Pero sabes, la misericordia de Dios y la confianza de hombres como Bernabé no fueron infructíferos. Sabes que este muchacho Juan Marcos es el mismo Marcos del que tú y yo leemos el Evangelio de Marcos. ¿Sabías eso? Y Dios lo utilizó para escribir una narración de la vida de Jesús. Es increíble. Y más adelante, incluso Pablo mismo, al final de sus días, escribe una carta donde le dice a los discípulos: tráiganme a Juan Marcos, quien es útil en el ministerio. Dios había transformado la vida de Juan Marcos. Claro, le ayudó a madurar, le ayudó a crecer, le ayudó a ser sabio. ¿Y a quién creen ustedes que utilizó en ese proceso? A alguien que se llamaba Bernabé. Y el día de hoy yo quisiera invitarte a que tú y yo podamos convertirnos en Bernabés para otras personas. Fíjate lo que Pablo mismo dice acerca de esto, de este desacuerdo, muchos años después. Pablo aprende la lección, y aquel hombre determinado y fuerte y duro y firme aprende a ser dócil y aprende a reconocer que las personas necesitan ánimo. Y dice en Primera de Tesalonicenses, Pablo: por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Anímense significa ora por esa persona, significa ruega por esa persona, aliéntala, amonéstala cuando tengas que hacerlo, confórtala cuando esté pasando por dificultades. La palabra edifíquense unos a otros quiere decir construyan, agreguen valor, estimulen, fortalezcan a aquel que lo necesite. Y hay una realidad: cuando tú y yo decidimos correr la carrera cristiana, cuando tú y yo decidimos
poner a Jesús en el primer lugar en nuestra vida y vivir para Él, para servirle, para que nuestra vida le glorifique a Él, vamos a necesitar personas que nos den ánimo y que nos edifiquen. Vamos a necesitar personas que cuando estemos en la intensidad de la carrera, cuando estemos en el kilómetro 21 de la maratón y tus piernas ya no puedan responder y que lo más fácil que veas es un Starbucks y digas, yo quiero ir al Starbucks. Alguien que te diga, sí puedes, ánimo, vamos, adelante, estamos contigo, te apoyamos. Y si caminas, no pasa nada, estamos contigo, estamos contigo. Necesitamos en nuestra vida personas que sean de ánimo y que nos edifiquen. ¿Quién ha sido esa persona para ti? ¿Quién ha sido la persona que te ha animado en los momentos difíciles? ¿Quién ha sido la persona que te ha acercado más a Dios? ¿Por quién tú estás agradecido que pudiste escuchar y entender el mensaje de la salvación en tu vida? Esas son personas que te han acercado. Pueden haber sido tus padres, pudo haber sido un compañero de trabajo, un exnovio que hayas tenido. Dios ha utilizado a muchas personas, pero definitivamente necesitamos convertirnos en esa persona. Yo recuerdo en mis primeros días como creyente, yo tenía 18 años, estaba en mi segundo año de la universidad. Tenía muchas necesidades emocionales, necesidades de amistad, de propósito en mi vida. Y recuerdo perfectamente cuando yo llegué a un grupo que se llamaba Universitarios Gran Comisión. Hubo una persona en particular que siempre por toda la eternidad yo voy a estar agradecido por el ánimo, por cómo él construyó en mi vida. Él se llama Oscar. Y esta persona, cuando yo no tenía cómo ir a las reuniones de grupo, como no tenía un carro en que movilizarme, él me andaba llevando y trayendo para que yo pudiera estar ahí, para que yo pudiera desarrollar el hábito de reunirme, como nunca lo había sido, ese hábito. Y esta persona estaba ahí orando, interesándose por mí, tratando de conocer más acerca de mi familia, tratando de conocer a mi familia. Y así como él, muchos más, a partir de ese momento empezaron a sembrar en mi vida, empezaron a trabajar, empezaron a creer en un muchacho que decía malas palabras, que traía malos hábitos, que no leía la Biblia, que no oraba, que no sabía cómo orar en grupo. No sabía un montón de cosas, pero hubo personas que creyeron en mí. La pregunta del millón entonces es, ¿cómo puedes ser tú más como Bernabé? ¿Cómo puedes ser más animante y edificante para otros? Yo quisiera ofrecerte en estos cortos minutos que nos quedan 2 consejos acerca de cómo tú puedes venir y convertirte en un Bernabé en la vida de otros. En primer lugar, juégatela por otros. Juégatela por otros. Probablemente por aquel joven o aquella persona que está llegando más tarde que tú, que no sabe muchas cosas en el trabajo, que no sabe cómo hacer bien las cosas, cómo hacer bien su trabajo y que necesita y que todo el mundo desecha, pero que tú tienes la oportunidad de ayudar y de servir. Probablemente aquella persona que es un extranjero aquí en medio de nosotros o un foráneo que ha venido aquí a estudiar, a trabajar. ¿Cómo puedes venir y en una comunidad donde es difícil a veces entrar, cómo puedes ser abierto, inclusivo y traer para que ayudarle a conocer más acerca de Dios, para ayudarle a entender cuál es el propósito que Dios tiene para su vida? Puede ser aquí mismo en la iglesia, puede ser aquella persona que cuando tú sales a conversar todavía sientes el aliento al alcohol. Y tú dices, qué barbaridad, yo estoy perdiendo mi tiempo aquí con esta persona. Ya le he dicho muchas veces que tiene que dejar esto. Y por eso ha sido desechado por muchos.
Pero quizás tú tienes la oportunidad de creer en esa persona. Tienes la oportunidad de ayudarle, de servirle, de orar por ella. Puede ser la persona que sigue lidiando después de algún tiempo con adicción a la pornografía. Y que a pesar de que ya ha buscado consejo con muchas personas y ya se le ha dicho los límites que tiene que establecer, pero sigue luchando y sigue batallando en esa área. Y todos la han desechado, todos han dicho, no tiene esperanza. Mejor me concentro en una persona que sí va a dar fruto. Pero Bernabé no pensaba así. Y tú tienes la oportunidad de pensar de una manera diferente también. Puede ser alguien que ha estado enredado con relaciones ilícitas. Y tú tienes la oportunidad de ayudar, de creer, de decirle, tú puedes salir de esto. Tú no fuiste creado para esto. Eres una nueva criatura. Dios te ha perdonado. Sí, pero me siento culpable, me siento miserable, pero puedes salir adelante. Esa es un Bernabé, aquel que te dice, no pasa nada. Aquel que te dice, vamos, sigue adelante. Confiesa tu pecado, apártate de él, busca ayuda, dobla tus rodillas, órale a Dios, pídele, lee libros, mira, te compré esto, mira, aquí va un estudio, mira, vamos a esta conferencia, vamos a esta reunión. Y de esa forma un Bernabé se convierte en una persona que cree en aquel que todos los demás han olvidado y han desechado. ¿Quieres convertirte en un Bernabé? Aprende a restaurar a las personas. Hay un pastor amigo nuestro que yo lo considero un especialista en restaurar. A él le mandan los casos, híjole, terminales, ¿verdad? El que dice, no, este cuate ya no tiene esperanza. Este chavo ya no. Y se lo envían a él. Y él empieza a platicar, a salir a tomarse un café, a escucharlo, a profundizar en lo que está en su corazón. Y empieza a compartirle la palabra, a servirlo, a involucrarlo. Y terminan estos hombres o estos discípulos de él convirtiéndose en líderes de grupos de crecimiento o en personas que dirigen ministerios. Y tú dices, 3 meses atrás su familia parecía que iba rumbo al desastre, pero hoy en día están orando juntos. Su esposa está viniendo a la iglesia, sus hijos están ahí en Chipre. Y esa es la maravilla de lo que un Bernabé puede hacer. Todos necesitamos personas que crean en nosotros y nosotros podemos convertirnos en personas que creen en los demás. El famoso presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, solía llevar consigo mismo un recorte de periódico en su bolsillo. Y en los momentos en los que había un opositor que lo atacaba, que lo ofendía, que decía mentiras de él, o cuando las personas que él esperaba que lo iban a apoyar lo traicionan, o cuando la abolición de la esclavitud se puso en el punto más difícil, él venía y sacaba ese recorte y empezaba a leerlo, y su corazón cobraba ánimo, y su corazón se llenaba de esperanza y recobraba fuerzas para venir y enfrentar a quien tenía que enfrentar. Y tú te preguntas, ¿y qué contenía ese recorte de periódico? Fue una nota periodística de un periodista que al empezar la campaña de Lincoln empezó a hablar acerca de las virtudes de él. Empezó a hablar del potencial que había en él. Y fue tan atesorado para Abraham Lincoln que lo guardó y lo recurría a este pedazo de papel que contenía ánimo, esperanza, alguien que había creído en él. Así de poderoso es el creer en los demás. Alguien ha creído en ti y por eso probablemente estás aquí el día de hoy. Ahora te toca a ti creer en los demás. Así que en primer lugar, juégatela por ellos. En segundo lugar,
una segunda acción que nosotros podemos emprender en nuestra vida es conviértete en un constructor. Conviértete en una persona que edifica a los demás. ¿Has escuchado por alguna persona o algún comentario de alguien que diga, qué reunión tan edificante? ¿Qué reunión tan edificante la que tuve la oportunidad de participar? Quizás fue un retiro de hombres, un campamento de mujeres, y dices, wow, qué edificante fue mi vida. O quizás has escuchado a alguien que dice, qué edificante fue este mensaje, este estudio bíblico. ¿Sabes? Al origen de eso hay una persona que ha decidido edificar a otros. Hay una persona que ha decidido disponer su entendimiento, su tiempo, su energía para servir y contribuir a que la fe de otros crezca. Tú y yo deberíamos de convertirnos en personas que somos edificantes para otros. Compartimos de todo, compartimos memes, compartimos resultados de los partidos, compartimos videos. ¿Qué tanto compartes con otros pasajes de la Biblia, verdades, promesas, planes de lectura? ¿Qué tanto compartes con otros recursos que los van a ayudar en su caminar, en esa situación difícil por la que están pasando? Libros, contactos de consejeros, de terapeutas que les pueden ayudar. Tú y yo deberíamos de hacer eso. Hay 3 acciones bien concretas que yo quiero recomendarte para ayudarte a convertirte en una persona edificante, una persona que construye. En primer lugar, consuela a otros. No es nada difícil entender que basta con profundizar tantito en las conversaciones para darnos cuenta que la gente trae una carga tremenda de dolor, de preocupación, de falta de esperanza, de falta de claridad y de guía en su vida. Y nosotros podemos venir y animarlos a ellos. La gente se desanima. La gente se desanima de los planes de ejercicio. La gente se desanima de las dietas. La gente se desanima de venir a la iglesia. La gente se desanima de continuar con sus estudios. La gente se desanima de el trabajo que representa ser un papá o ser una mamá, porque las cosas se ponen difíciles muchas veces. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar el momento, los recursos, las palabras para venir y darle consuelo a otros. Es más, ese dolor, esa experiencia difícil que tú has estado atravesando, sea en el área de salud, sea en el área de una prueba, de una pérdida que tú has experimentado, Dios la quiere utilizar para que tú seas de consuelo para otros. Has tenido que lidiar con un esposo duro, Dios te va a utilizar con otras mujeres que tienen esposos duros. Dios te ha permitido experimentar lo difícil de criar hijos con discapacidades o enfermedades que tú no pediste. Dios quiere que tú utilices ese dolor para ayudar a otros. Dios te ha permitido experimentar algún tipo de trauma, algún tipo de dolor que probablemente incluso te da temor a abrir con otros. Dios quiere utilizarte para que tú ayudes a otras personas que la están pasando peor, probablemente. El dolor tiene un propósito, así que aprendamos a consolar a otros, aprendamos, número 2, a guiar a otros. La gente muchas veces necesita dirección en su vida. Están empezando una nueva etapa. Van a ser papás por primera vez, van a casarse, van a separarse o están en ese proceso y necesitan guía y ayuda para poder tomar mejores decisiones. Y en tercer lugar, siembra la palabra en ellos. Te vas a convertir en una persona edificante, en un Bernabé, cuando tú siembras la palabra en otros. Eso significa compartirla.
Ustedes han escuchado muchas veces cómo los he animado una y otra vez al hecho de compartir la palabra. Por ejemplo, se lo vuelvo porque no me canso de hablar de lo práctico, de lo bonito, de lo fácil que es leer la palabra a través de planes de lectura bíblica. Son gratuitos, hay miles, hay de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las necesidades que tú te puedas imaginar. ¿Y qué pasaría entonces si vienes y con esa persona a quien tú estás ayudando le dices, vamos a leer un plan de lectura juntos? Vamos a aprender qué dice la Biblia con respecto a ser una mamá a los ojos del Señor. Vamos a aprender qué hacer en un caso de divorcio. Vamos a aprender qué puedes esperar de Dios, cuáles son las promesas de Dios para una persona que está pasando por un problema físico de salud. Y tú vienes y te conviertes en esa persona que siembra la palabra en otros. Compártela, enséñala, transmítela, anima a otros a estar más cerca de Dios a través de conectarse con la palabra. ¿Sabes por qué? Porque pueda que tú no estés todo el tiempo o todas las veces que ellos vayan a necesitar una ayuda, pero Dios sí va a estar con ellos. El Espíritu Santo sí va a estar con ellos y el Espíritu Santo va a sacar de aquello que tú y yo hayamos alimentado nuestra alma y nuestra mente. Y si es la palabra, va a haber posibilidad de salir adelante. Así que el reto que yo quiero dejarte el día de hoy, a cada uno de nosotros, es ¿quién necesita de tu ánimo en este momento? ¿Quién es la persona que tú sabes que ha venido varias veces durante este estudio bíblico y que te ha estado poniendo Dios en el corazón y en la mente? ¿Quién es esa persona? Yo te animo a que puedas convertirte en un Bernabé para ellos, porque algo que es importante es que pienses en lo siguiente: ¿quién podría ser el próximo Pablo o el próximo Juan Marcos gracias a ti? ¿Quién podría ser esa persona? Escucha bien esto: la contribución más grande que tú puedas dar en tu vida pueda no ser algo que tú hagas, sino alguien a quien tú acerques a Dios, alguien a quien tú animes y edifiques. ¿Quién es esa persona? Te quiero animar a que puedas salir el día de hoy con la determinación de convertirte en una persona animante y edificante para otros. Vamos a orar. Señor, te quiero agradecer enormemente, Padre. Gracias por cada uno de los que estamos acá. Señor, tú has identificado aquellas personas que en su corazón han dicho: Señor, yo quiero ser una persona edificante. Yo quiero ser una persona que contribuya y edifique la vida de los demás, que agregue valor, que los acerque más a ti. Señor, yo te pido que tú los utilices grandemente, Señor, con todas esas personas a su alrededor que están con tanta necesidad. Señor, utilízanos. Y te quiero pedir en particular por todos aquellos papás que estamos aquí el día de hoy. No importa la edad de tus hijos, no importa la situación en la que ellos se encuentren, ¿cómo vas a contribuir a su vida? ¿Vas a seguir creyendo en ellos? ¿Vas a sembrar la palabra en ellos? Señor, utiliza no solamente a los papás aquí en medio de nosotros, de aquellos que nos escuchan. Señor, utilízanos en la vida de otras personas y anticipamos que tú vas a hacer cosas grandes que si nos las contaran no las creeríamos. Señor, encomendamos este tiempo y el resto de esta semana para ti, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.